Hola y bienvenidos a Viaje del Pensamiento, el debate de filosofía en la red. Soy Miguel Ángel, coordinador del proyecto, y me acompañan un grupo fantástico de autores de filosofía en la red. Eric Ochoa, Gerardo López, Óscar Betancourt y Eugenia Pérez. El día de hoy, en nuestro tercer debate, vamos a platicar sobre las ciencias sociales, pero no sobre si estas son importantes o no, porque creo que al estar inmiscuidos en lo que es la filosofía, damos por sentado que claro que son importantes. El punto que nos atañe el día de hoy es principalmente discutir el por qué son importantes y el qué es lo que pueden aportar estas a la contemporaneidad. Le doy la palabra en primer lugar a Óscar. Él es originario de Madrid, es doctor en filosofía y teólogo. Y Óscar, te pregunto, ¿por qué a la persona común le debe de importar, nos debe de importar la filosofía o las ciencias sociales en general? Bueno, yo creo que desde el punto de vista, sobre todo en el que me encuentro como profesor, como docente, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito secundario, en la educación secundaria, y sobre todo en la educación secundaria, que es donde más estoy en el lugar de, así como haces tu pregunta, del espacio común, la gente que no ha elegido filosofía. Yo creo que lo importante es que podamos abrir un poco un espacio en el que volvamos a recordar, porque eso yo creo que lo que intentamos hacer en filosofía, o al menos es mi pretensión en filosofía, o al menos la pretensión de muchos de los profesores de filosofía en la que nos encontramos en la educación secundaria, es intentar romper a contracorriente la idea de esa razón instrumental en la que tanto la educación, la política, la vida cotidiana se ha convertido, y es en una estructura completamente consumible. Todo es consumible, la educación es consumible, la política es consumible, la misma moda es consumible, la misma forma de ser es consumible. Entonces, intentar entrar en ese espacio de lo común en el que todo es consumible y entrar en ese espacio de crear la pregunta es un espacio de intentar romper el pensamiento dominante, o al menos intentar hacer una pequeña fricción en todos aquellos alumnos para que puedan pensar un poco en cuál es su cotidianidad, ¿no? Yo creo que para mí esa sería una de las grandezas. Cierto es que estoy improvisando y que a lo largo de este debate surgirán muchas nuevas preguntas y nuevas aportaciones, pero yo creo que una de las grandezas es que podamos romper el espacio de lo cotidiano, de lo dominante, del pensamiento dominante consumible, con la pregunta de se puede hacer un mundo mejor en ese dominio de la razón instrumental, ¿no? Yo empezaría desde ahí, empezaría desde ahí. Gracias, Óscar. Y bueno, la misma pregunta para ti, Gerardo. ¿Cuál o por qué es importante o cómo debemos de hacer para que le importe a la persona común las ciencias sociales en lo general? Bueno, muchas gracias, Miguel. Yo creo que una cuestión muy importante y una cuestión que le atañe normalmente a la filosofía es la dilucidación, es decir, analizar y aclarar de qué estamos hablando. Y yo creo que también muchas personas no tienen muy claro qué es una ciencia social y cómo es que se diferencia de otras ciencias, ¿no? Y es que vaya, las definiciones a lo largo de la historia también no han sido del todo claras, pero creo que para hacerlo de manera muy sintética, las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias, por así decirlo, formales, como la lógica, la matemática, eh, y como las ciencias naturales, dedicadas a los fenómenos que vemos a nuestro alrededor mediante nuestros sentidos, tienen como objeto de estudio un objeto muy particular, que es el ser humano como un individuo perteneciente a una sociedad, ¿no? Tanto en su esfera individual como en su esfera de relaciones sociales, depende de una sociedad, y en todas estas esferas hay muchas cuestiones que deben investigarse, buscan investigarse en las redes sociales. Wow, me estoy aquí, me está traicionando el subconsciente. Ciencias sociales. Entonces, ¿por qué deberían de importarle a alguien las ciencias sociales? Bueno, porque
el objeto de las ciencias sociales somos nosotros mismos, los individuos que pertenecemos a las sociedades. El estipularnos como un objeto de estudio, ya sea para declararnos también un objeto sometido a las leyes causales y tratar de eh, someter nuestro comportamiento a ciertas leyes o reconocer las libertades, todo ello pertenece a las ciencias sociales. Y entre ellas la que yo quisiera destacar es la política, entre muchas otras cosas, entre muchas otras de las áreas que son importantes en las ciencias sociales. La política es una de las disciplinas de las ciencias sociales que a lo largo del debate voy a estar también argumentando mucho por qué debemos de volvernos partícipes de ella y de otras ciencias sociales, pero veo, sobre todo actualmente, muchas consecuencias muy negativas de desentendernos de la ciencia política. Entonces, por una parte, la política como una de las ciencias sociales debe, para mí, ser primordial para todos, ser que pertenezca a la sociedad activamente, y todos pertenecemos a la sociedad activamente, y las ciencias sociales en general poniendo como objeto de estudio al individuo, al ser humano, a los hombres y a sus acciones, pues ¿por qué no habrían de ser interesantes y deberían interesar y ocupar a todos los individuos si son protagonistas, ¿no? Del mismo objeto de estudio de las ciencias sociales? Excelente, Gerardo. Muchísimas gracias. Gera es originario de la ciudad de Guadalajara. Ahora vamos con Eric, originario de la Ciudad de México. Eric, ¿por qué le debe importar a las personas común, a la persona de a pie, las ciencias sociales? Bueno, porque digamos que en las ciencias sociales hay un efecto de qué es lo que acontece con nosotros mismos, ¿no? A veces estudiar las ciencias sociales es muy importante porque aunque no se estudiara ello, vivimos, como lo mencionó el colega Gerardo, ¿no? Vivimos inmersos en una cultura, en una sociedad que nos va determinando. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué somos de alguna manera dentro de una estructura social y por qué no somos de otra, ¿no? Las ciencias sociales, además, recordemos que Dilthey, ¿no? Mencionaba que había que rescatar las experiencias humanas. Las experiencias humanas, las experiencias son estas experiencias sociales y que de alguna manera se estudian, se reflexionan y que además hay toda una comprensión heurística de nosotros mismos, con el cosmos, con Dios, con la política, con la antropología, con todo lo que está de alguna manera determinado en la construcción en cuanto a lo que somos, en cuanto al ser humano, el ser, el sujeto, ¿no? Ese aquel que puede realizar o el que realiza. Perfecto, Eric. Muchísimas gracias. Euge, ella es una chica venezolana que vive en Chile desde hace ya algún tiempo. Euge, igual, ¿por qué a las personas de a pie les deben importar las ciencias sociales? Mira, creo que para iniciar las ciencias sociales estudian el comportamiento del individuo. Recuerdo quizás esta evolución que he tenido a medida que he ido avanzando de grados en el colegio. Recuerdo que de pequeña veía ciencias sociales como el estudio del comportamiento del ser humano en diferentes tópicos, ya sea, no sé, en economía, en el estudio directamente, en el sistema educativo. Y ahora que estudio algo muy relacionado a ciencias sociales, que es ciencias de la comunicación, y que tenemos que estudiar bien al individuo en ese aspecto, me he dado cuenta que no es más que analizar el porqué del comportamiento que tenemos hoy en día, por qué creemos en un Dios, por qué vestimos como vestimos, por qué hablamos como hablamos. Entonces, creo que es importante para todos esto porque nos puede ayudar a tolerar en el sentido de empatizar con la persona de al lado. Muchas veces quizás nos cerramos y a pensar únicamente que lo que hacemos nosotros netamente es lo correcto, y cerramos esta oportunidad o esta oportunidad de darle a la persona de al lado una justificación del por qué. Entonces, al estudiar ese comportamiento y el saber de dónde viene el resultado de lo que está haciendo el día de hoy,
allí podríamos quizás empatizar un poco con el que tenemos al lado, con el que quizás vive en otro continente o el que quizás hace cosas que no están muy alineados a los que yo hago como persona. Entonces creo que eso le puede sumar muchísima tolerancia, empatía y valores que quizás también se han perdido junto con el estudio de esa ciencia. Perfecto, Ejo, muchísimas gracias. Ahora profundizamos un poquito para entender más de lleno y está dado casi por sentado que las ciencias sociales, o cuando escuchamos de ella, es algo que nos remonta al pasado, que nos remonta a lo que fue o a lo que era. Pero realmente son importantes ahora y más que nada, ¿qué papel tienen las ciencias sociales en la actualidad? ¿Era? Sí, gracias, Miguel. Efectivamente, creo que un gran problema de las ciencias sociales es que se ha ido como dejando a un lado, poniendo enfrente las otras ciencias y otro tipo de estudios técnicos que nos han dado muchas ventajas hoy en día. Sin embargo, el hecho de haber dejado a un lado las ciencias sociales nos ha permitido ver las consecuencias que esto puede generar. En la actualidad, las ciencias sociales eh, tienen en muchos gobiernos, sobre todo, bueno, en Latinoamérica creo que estamos muy presentes de ello en muchos gobiernos y en muchos estados latinoamericanos han sido descuidadas. Y esto principalmente, creo yo, y coincidiendo con Eugenia en un punto que dijo, termina por aniquilar el espíritu crítico que es tan necesario en cualquier tipo de relación social. Es decir, las ciencias sociales y todas las preguntas que se llegan a hacer en economía, en historia, en la ciencia política, en psicología, permiten identificar las interacciones sociales entre individuos autónomos iguales y después de ello generar tolerancia, ¿no? Y entonces creo que este es uno de los problemas que también vemos mucho en América Latina. Espero que no esté como universalizando un juicio que veo mucho en mi país, pero según yo, en toda América Latina vemos discursos dogmáticos, vemos discursos poco críticos y, a consecuencia de haber descuidado las ciencias sociales, una ciudadanía que pone énfasis únicamente en avance tecnológico en su vida cotidiana, pero jamás en ponerse a sí mismos y a la sociedad como un objeto de estudio y de duda y tratar de salir de las creencias, del cúmulo de creencias que tienen, para tratar de ser críticos y para tratar de inmiscuirse en el objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿no? Entre ellos, todas estas disciplinas, la política, la economía, todos los estudios geográficos, todo ello creo que han sido enormemente descuidados por políticas públicas y descuidados y alejados de la ciudadanía en general. Y creo que mientras existe el ser humano y mientras el ser humano siga teniendo la misma naturaleza de dependencia de la sociedad, va a seguir siendo importante y esencial las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el ser humano es otro enigma eh, del cual sabemos poco y sobre el cual debemos investigar mucho más. Entonces, la importancia actualmente de las ciencias sociales va a ser la importancia que va a tener mientras el ser humano siga vivo, creo yo. Gerard, muchísimas gracias. Euge, aunque quizá va a hilarse un poquito con la respuesta anterior, pero igual, para ti, ¿qué papel tienen en la actualidad las ciencias sociales? Mira, muchísimo. Incluso a veces solemos hablar de la actualidad, pero no recordamos que acá también hay una historia muy, muy interesante, porque el ser humano se viene estudiando desde hace muchísimo tiempo y se ha venido considerando también, quizás no de la misma forma en que lo hacemos hoy en día, porque hoy contamos con derechos humanos e instituciones que nos avalan, nos defienden, nos escuchan, tenemos muchísimas redes de comunicación, prensa. Pero también la historia no siempre ha sido como ha sido hoy y quizás no hemos contado
tantas herramientas para poder expresarnos. A lo que voy con todo esto es que en la historia también ha hecho mucho efecto el estudio de la ciencia social. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás para ser un poquito más específica, cuando el ser humano empezó a ser considerado como un ente laboral, como una persona que podía llevar un sustento a la casa, no sé si ustedes en algún momento llegaron a ver algún documental de las condiciones en las que las personas, por ejemplo, trabajaban hace 100 años, que no es mucho tiempo. Eran bastante tristes, o sea, las personas no contaban con una legislación, no contaban con sindicatos, por ejemplo, no contaban con bonos, quizás habían formas de pago que eran hasta muy paupérrimas, por así decirlo. Pero justamente con el estudio de la ciencia social, que como les digo, ha venido desde hace muchísimo tiempo y quizás con más énfasis orientado a hacer las cosas más reales, se han podido dar justamente derechos que fomentan el bienestar de la persona. Y ahí es justamente a donde iba con el objeto. Quizás hemos visto una evolución y podemos decir, oye, pero es que se ha alejado en ciertos aspectos de la humanidad, no sé, vemos a personas con menos valores, pero el ser humano el ser humano hoy en día es escuchado como nunca fue escuchado en la historia, es respetado como nunca ha sido respetado, o sea, respetado, vamos a hablar de derechos humanos y de condiciones que son mucho más humanas, valga la redundancia. Entonces, ahí voy con el tema de qué aspectos estudia. Yo creo que cada vez se va acercando muchísimo más a entendernos como un ser humano holístico, que es súper complejo desde muchísimos aspectos. Y en ese mismo aspecto creo que hemos ido avanzando. Entonces, para mí, el objeto de estudio como tal se ha cumplido. Hemos estado avanzando y nos faltaría muchísimo, muchísimo, porque no somos una sola comunidad, hablamos de millones de comunidades, de millones de formas de pensar y tratamos siempre pues de adaptarnos a estar mejor. Gracias, Euge. Y bueno, Oscar, tú que estás en España, uno de los principales motivos que desencadenó el tema del día de hoy es precisamente esa inercia que está viendo de sacar, de erradicar las ciencias sociales de los estudios más básicos, de lo más elemental. Para ti, Oscar, ¿qué papel tienen o qué papel juegan actualmente las ciencias sociales? Bueno, yo casi que lo que estoy haciendo es recoger, lo que voy a hacer es casi recoger lo que han dicho mis compañeros hasta ahora, ¿no? Pero lo voy a hacer en términos más de Habermas, porque realmente estamos tocando más casi el mismo punto, y es que el papel importante que tienen las ciencias sociales hoy en día es intentar entrar dentro de ese discurso de la teoría crítica de la que hablaba Habermas, en la que se ha intentado convertir en un conocimiento emancipado, neutral, fuera del ámbito de la crítica. Y yo creo que el papel fundamental que tiene las ciencias sociales en este momento dentro del conocimiento general es justamente de lo contrario, de no emancipadora, de no neutral, de ser crítica, porque eso es justamente lo que es el ser humano. El ser humano en sí mismo, como ser existente o coexistente, ya es un ser que no es neutral, que no es emancipador. Esto es por culpa realmente de lo que va viniendo detrás de una razón instrumental de la cual ha tomado un dominio tremendo, y ese dominio tremendo se está instaurando en todos los aspectos de la poli, en todos los aspectos en los que vive el ser humano. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que es mucho más fácil hacer sistemas que sean emancipadores, sistemas neutrales, sistemas absurdos, quiero decir, absurdos fuera de la crítica. Entonces, yo creo que realmente lo que se está haciendo ahora mismo, y sobre todo en España y en Europa, es justamente esto. O sea, desconozco el contexto latinoamericano, pero el contexto europeo, en el que el capitalismo ha generado a un individuo más individualista que colectivo, pues ha creado pues un autoconvencimiento de que la neutralidad y la emancipación en términos de estar fuera de cualquier tipo de crítica es mucho más fácil. Entonces es mucho más fácil efectivamente crear leyes con facilidad, sin crear consenso, todo para buscar resultados en términos positivistas, ¿no? Entonces, este yo creo que es el papel, es recordarnos constantemente de que nuestro papel fundamental como ser humano es la de alguien que no está emancipado, que es crítico, que no es neutral,
porque en sí mismo es un ser que irrumpe en la realidad como alguien que no es neutral. Entonces yo creo que ese es uno de los papeles fundamentales, es intentar volver a la crítica. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. Y Oscar, Eric, cerrando esta tanda, igual, para ti, ¿qué papel tienen actualmente las ciencias sociales? Sí, ahora que escuchaba al compañero Oscar, evidentemente, efectivamente, hay un problema muy importante de las ciencias sociales, ¿no? Y justo pareciera que hay un divorcio entre la teoría y la práctica y la adecuación. Es decir, qué tanto lo que yo estudio se adecua con la propia realidad, ¿no? Se hablaba justo de la instrumentalización, ¿no? Cómo las ciencias sociales están dejando o ya no están retornando a la crítica, y pareciera que hoy en día es una justificación para, de alguna manera, tener un servicio, ¿no? Digamos, hacia el propio Estado. Y nosotros lo vemos aquí en México, por ejemplo, con la propia historia. La historia además es una fundamentación hoy en día, cómo se maneja, por ejemplo, un presidente que maneja la propia historia como un advenimiento de lo que se ha hecho y que por lo que se ha hecho es por lo que ahora tenemos, ¿no? Y siempre tenemos esa posibilidad de estar mejor, pero no podemos estar mejor porque lo que hemos tenido o lo que ha estado antes ha afectado. Entonces, pareciera que, hablando, por ejemplo, específicamente de la antropología, la propia historia es conocer el propio hombre desde esta subjetividad y desde esta propia historia lineal, y que además nos explica el por qué somos, estamos siendo y no podemos llegar a ser porque todavía tenemos el pasado encima. Entonces, se está perdiendo esta crítica. ¿Qué pasa si dejamos esa historia y lo ponemos aparte? Y como bien lo decía Gerardo, al ámbito boom, de lo social, ¿no? ¿Qué pasaría entonces en este ámbito de lo social? Como mencionaba el colega Gerardo, el profesor mencionaba, bueno, es que en lo social, ¿no? Y también lo mencionaba Euge, perdón, lo mencionaba justamente ello, ¿no? Rescatar estas experiencias y que estas experiencias de alguna manera están allí, pero pareciera que, lo que mencionaba Oscar, ¿no? Que el objeto de estudio de las ciencias sociales sirve de alguna manera como apropiación en algunos aspectos, como la política, la antropología y la historia, como una instrumentalización al servicio para una justificación, ¿no? Y nosotros lo vemos cuando hablamos de neoliberalismo. No podemos hablar de otra cosa que no sea el pasado, que no sea lo que se ha hecho, no lo que está haciendo ahora. Y lo que está haciendo ahora es efecto de lo que ha sido. Entonces, pero ahí no hay ciencias sociales, ahí parece que la crítica está escondida. Nada más es lo que hay, lo que podemos llegar a tener. Entonces es como rescatar todo este cuadro o este retorno que bien mencionaba el profesor Oscar sobre este retorno crítico, sobre esta crítica que lo mencionaba Habermas y Apple. Perfecto, Eric, muchísimas gracias. Y bueno, si estamos pensando todos, o si estamos llegando a la conclusión de que son importantes, de que juegan un papel tan importante, ¿por qué entonces son menospreciadas las ciencias sociales? Euge. Wow. No quisiera caer quizás en cliché, pero las ciencias en general de humanidades no tienen un objeto comercial, no hay no son fáciles, primero son bastante complejas por todo lo que ya hemos venido manteniendo durante la conversación y además no hay un resultado efectivo a rápido alcance, no hay un beneficio monetario inmediato. Entonces, quizás partiendo por temas educativos o empezando por allí, al no ser un tema de estudio que dé una rentabilidad tan pronta, quizás acá desde mi ignorancia puedo decir que siempre se han apoyado a carreras, incluso es un tema hasta familiar, a veces de valores, que los padres inconscientemente apoyan a algo que a su hijo, en donde su hijo se pueda mantener en el tiempo y algo que a su hijo le pueda dar para comer, por así decirlo. Y básicamente siento que es eso lo que pasa, al no ser una ciencia,
sea rentable. ¿A qué me refiero? En donde no tenga esta misma comercialización que, por ejemplo, una ingeniería. Las ciencias en general de humanidades, sobre todo filosofía y ciencias sociales, siempre se han visto muy menospreciadas por el tema adquisitivo y han sido juzgadas por eso. A raíz de esta misma decadencia, desinterés, que también está acompañado al tema monetario, porque es algo sí o sí, si quizás un filósofo ganara lo mismo que un médico, estaríamos llenos de filósofos. Pero creo que partiendo por ahí, ese es un tema muy triste, y creo que es cierto, porque a los gobiernos siempre les va a interesar un desarrollo que le pueda producir a las empresas. Entonces, viéndolo en el mercado en el que nos movemos hoy, para mí eso sería uno de los primeros puntos. Perfecto, Efe, muchas gracias. Eric, te veo muy efusivo con esta cuestión. ¿Cuál es tu punto de vista sobre por qué menosprecian a las ciencias sociales? Sí, porque me acordé justo que platicaba con un colega, es ingeniero, ¿no? Y me comentaba que iba a hacer un edificio, estaba haciendo ya unas cosas, iba a ganar no sé cuánto, y me dijo, ¿y tú qué haces? Estoy estudiando antropología. Y lo primero que me dijo que es, ¿antropología? ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Te deja dinero? ¿Qué es? ¿O eso qué es? ¿O qué? Y yo le dije, mira, que es la comprensión del cosmos, el ser. Y lo primero que me preguntó fue, ¿y eso para qué sirve? ¿Eso qué, a qué deja? O sea, ¿te deja dinero o eso para qué es o qué? Yo voy a hacer esto y tú qué vas a hacer, vas a leer, ¿no? Entonces ahí como que me llegó una crisis, ¿no? Dije, no, no puede ser, ¿no? ¿Qué voy a hacer? O está bien él, o estoy yo mal, o yo estoy mal, o él está bien, o los dos estamos bien y mal. Entonces, justo lo que mencionaba mi colega Auge, ¿no? Que evidentemente pasa justamente por esta cuestión de los mercados, ¿no? Pasa por esta instrumentalización de que evidentemente primero es el capital, el dinero, como los gringos, ¿no? Time is money, ¿no? Siempre estar a las carreras, siempre a prisas, a construir edificios, a construir personas, a que haya personas, presidentes, vicepresidentes, sacar dinero, meter, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera las ciencias sociales también están allí en esa lucha, porque también no podríamos tener una comprensión total del cosmos y del hombre sin las ciencias sociales, pero las ciencias sociales también han edificado, ¿no? Ya no hablemos, por ejemplo, de las humanidades, sin la idea de Estado de Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, San Anselmo, todos estos han construido lo que ahora tenemos también, ¿no? Entonces esta sociedad también se ha construido justo de todo ello, pero, oh, sorpresa, ya no solo es lo que nos ha dejado y esta comprensión crítica, ahora debe de ser, ahora debe de tener este otro pilar que sea justamente lo económico. Sí, sí, puedes ser filósofo, pero si eres filósofo de empresas, ya hasta eso se confunde, ¿no? Por ejemplo, en la parte de humanidades, hasta eso se confunde un filósofo a un orador que dé motivación y que gane y todo eso, ¿no? Porque ya se está desplazando justamente esta comprensión crítica. Ahora, no sé, ahora los críticos hoy en día ya son youtubers, ¿no? A ver, tal persona reaccionando a la opinión de tal, y la opinión reaccionando de la opinión de la opinión de la opinión. Entonces, mi reacción a la opinión de la opinión. Entonces, hay muchas reacciones de las opiniones, y cuando nosotros vemos, no hay nada, hay un vacío, hay un abismo gigante. Gracias. Eric, pero nosotros también somos youtubers, ¿eh? Bueno, intento de... Bueno, antes de continuar un poquito la dinámica, Euge quiere completar algo, así que, Euge. Sí, me emocioné con lo que comentaba Eric. Es que es increíble que las personas, bueno, por ejemplo, este compañero que le comentaba, el del edificio, el ingeniero en construcción civil, arquitectos, etcétera, se pregunten cuestiones tan básicas como, oye, ¿qué estás estudiando tú de antropología? O sea, me parece súper gracioso, porque quizás esa persona no sabe que al ir a trabajar tiene un código que lo protege porque alguien estudió o estuvo muy atento a un comportamiento o algo que pasó en específico que lo ayudó a mejorar. Entonces, parece que echamos a un lado el bienestar de la persona, o hasta dónde podemos llegar a estar mejor. Pareciera que a veces estamos en el límite, como en lo último, ya no podemos estar mejor y ya no hay nada que hacer. Y me da un poco de tristeza, me da un poco como de estas ganas de hacer algo y no poder,
por estos mismos tipos de personas que no valoran todo lo que se ha hecho anteriormente, tanto en trabajos de leyes, analizando, estudiando comportamientos, para hoy tener un mundo en el que quizás está mejor, pero por otro lado, al estar mejor, quizás ya no ven un poco más allá. Entonces, ahí hay como una paradoja en donde no sé si el bienestar puede incluso ser perjudicial, porque tanto bienestar entonces lo ciega. Esa era mi aporte. Oh, genial. Muchísimas gracias, Euge. Oscar, tú tienes una posición fantástica, creo que en ese sentido, porque bueno, creo que por el nivel a los alumnos a los que llevas, bueno, a lo mejor te enfrentas constantemente a esta pregunta. ¿Cómo las menosprecian y por qué crees que menosprecian a las ciencias sociales? Bueno, yo casi que sigo el hilo de lo que han comentado Eric y Eugenia, ¿no? La idea de en mi caso de la filosofía, de las ciencias sociales, pero en mi caso de la filosofía, que es el lugar en el que me muevo, y en este caso dentro de la educación, es ir en contra de una corriente muy potente, que es la inmediatez. O sea, las ciencias sociales obviamente intentan buscar la pregunta por el qué es el ser humano, qué fue, qué es y hacia dónde avanza, y todo eso en sus contextos, contexto político o en su polis, o es un comunitas, en su cultura, en su historia. Y claro, en este momento preguntarse por todas estas preguntas, aparte de que no sirven para nada, no son productivas, pero por otro lado no son inmediatas. Pero lo digo, digo esto como que incluso tampoco sirve ahora hacer una dieta que sirva para un año. Una dieta tiene que servir para esta semana. Esta receta debe ser para ahora. Estos resultados deben ser para ya. Esa inmediatez yo creo que hace que justamente la irrupción de unos saberes que se preguntan, ¿pero por qué? Que lo que hacen es ralentizar, hacer más sosegada la reflexión. Lo que hacen es que justamente nos tengan que despreciar, nos tengan que menospreciar, porque no somos prácticos, no somos técnicos, no somos inmediatos, y que por tanto esa reflexión lleva a la ruptura de la inmediatez. Yo creo que ese es uno de los factores que yo veo con los chicos. Profe, tal cosa, respuesta inmediata. Por favor, ya, quiero que me des la solución. Ya, ese yo creo que es una de las cosas que más tiene. Y obviamente eso es lo que sucede cuando estamos acostumbrados. Hablo del ámbito de los chavales, ¿no? Del grupo de los adolescentes que están inmersos justamente dentro de esa inmediatez. Yo creo que si uso en primera persona del plural la pregunta y me la interiorizo, si nos menosprecian es justamente porque rompemos la inmediatez de la que el mundo está acostumbrado. Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Y Jera, cerrando esta ronda de preguntas, ¿por qué nos menosprecian? ¿Por qué menosprecian a las ciencias sociales? Gracias, Miguel. Mira, pues entre todas las razones que ya han dado, por una parte, que las ciencias sociales, al igual que otras ciencias y otras carreras en las universidades, deben de ser, como todo actualmente, sometidas a el mercado, a la oferta y la demanda. El problema de las ciencias sociales es que, a diferencia de otras carreras, como ya dijeron, sobre todo Oscar, no te dan tal cual un producto, ¿no? Es decir, ¿para qué estudio arquitectura? ¿Para qué estudio medicina? Pues para ofrecerte una mercancía, un servicio. Es decir, saliendo de la carrera voy a poder, por ejemplo, hacer el diseño de tu casa, darte tal medicamento, etcétera, etcétera. Sin embargo, el problema de las ciencias sociales es que ellas carecen de este este grado tan particular de inmediatez y de ofrecer tal cual, dar un producto o más bien una mercancía o un servicio que sí pueda ser tangible para la gente. Entonces, por una parte está eso. Por otra parte, creo también es por lo que prometen las ciencias sociales. Es decir, cuando nos preguntamos de nuevo, ¿qué promete la medicina? Bueno, estudiar para, en un momento dado, dar un tipo de tratamiento para curar una enfermedad en concreto. ¿Qué papel que ofrece una ingeniería?
por ejemplo, una ingeniería civil, bueno, pues para poder llevar a cabo obras de carácter público, ¿no? Sin embargo, ¿qué ofrece estudiar historia, estudiar antropología, estudiar economía? Bueno, es que ahí es de nuevo el problema del enigma que representa la sociedad, que es o miramos al ser humano como un ser determinado, al igual que el objeto de estudio de otras ciencias, por ejemplo, de la química, de la física, y podemos aplicar, podemos manipular de una manera predecible al ser humano para que podamos obtener cierto resultado, o lo reconocemos como un ser humano libre, es decir, impredecible. ¿Y qué pasa si, como lo hemos hecho progresivamente a lo largo de la historia, lo reconocemos como libre, reconocemos que lo más beneficioso para las sociedades democráticas es dar mayor libertades a los individuos, es pues tal cual un poco de impredecibilidad? ¿Y a qué voy con todo esto? Que en las ciencias sociales creo que no hay un discurso para nada claro de qué es lo que prometen. Después de estudiar una ciencia social, ¿voy a conocer al ser humano o voy a poder planear cómo va a actuar el ser humano? Si es el primer caso, únicamente me voy a dedicar, por ejemplo, mediante la historia, a analizar los problemas económicos de México, de Chile, de Venezuela, para saber por qué estamos, en nuestro caso, tan jodidos. O voy a también abrir la posibilidad de construir una política pública que pueda dejar a un lado ese pasado que nos tiene hoy tan jodidos. Y ya hemos visto también y quizás esa es una de las causas de por qué son rechazadas las ciencias sociales, porque muchas veces, muchas veces, no vemos lo que ellas prometen, por ejemplo, en la política o en la economía, cuando sí lo vemos en otra clase de ciencias, ¿no? Que nos prometen avance tecnológico, que nos prometen curar enfermedades, etcétera. Entonces, rescatando un poco los puntos que ya dijeron, creo que estos son los principales. Una, el carácter de oferta y demanda. Casi nadie se plantea, oh, voy a contratar un historiador, voy a contratar un filósofo, voy a contratar a un economista, porque normalmente se quiere, por otra parte, un producto en concreto, una mercancía en concreto que sea tangible para la gente, no el reconocimiento de mis derechos humanos, no el estudio de qué maneras, qué formas de gobierno son más beneficiosos para la sociedad, sino un medicamento, un producto de Amazon, una cámara, etcétera, etcétera, algo tangible. Ese es otro de los problemas por los que las ciencias sociales han sido rechazadas, y que tiene que ver también con la mentalidad de la sociedad de necesito consumir algo que pueda ver, ¿no? O que me pueda ser beneficioso a corto plazo y que pueda observar. Y por otro lado, lo que ya mencioné, que existe una ambigüedad entre qué es lo que ofrecen las ciencias sociales, qué problemas solucionan, si es que los solucionan, cómo los solucionan, qué podemos ver a lo largo de la historia que han solucionado para la gente. Sí los hay, pero normalmente la gente no los conoce, ¿no? No conoce los avances en ciencias sociales, a diferencia de otras ciencias. Perfecto, Gerard, muchas gracias. Bueno, ya vimos que son importantes, por qué son importantes. También descubrimos que son menospreciadas y más o menos tratamos de entender por qué. Pero ahora viene una pregunta, creo que muy medular. ¿Podríamos de alguna manera vender mejor las ciencias sociales? ¿Qué tendríamos que hacer para que ocupen el lugar que corresponde y que no sea, al momento de que se compara con una ingeniería, como comentaba Eric, o sea, como menospreciada, sea como que mal vista? Y al contrario, como comentó Eugenia, podríamos darle ese sentido de toda la importancia que han tenido a lo largo de la historia en cuanto a la construcción de derechos, en la construcción de normas, de estatutos. Euge, te voy a dar a ti primero la palabra. Bueno, como licenciada en Ciencias de la Comunicación, creo que igual tienes una poquita más visión de cómo vender un poquito más un producto y cómo podrías a lo mejor hacer más relevante el producto de las ciencias sociales. Ahí está. Sí, mira, yo creo que para poder vender algo y para que las personas puedan creer en algo hay que demostrarlo, hay que gritarlo.
y hay que sentirse orgulloso de tal cosa. Creo que confiando en personas y otorgándoles esta oportunidad de desenvolverse en puestos realmente importantes, como por ejemplo, no sé, hablar de algún ministerio o hablar de alguna presidencia o hablar de empresas que estén colaborando, no sé, con la sostenibilidad y que hayan marcado un hito en cierta o en algo que realmente pueda dejarnos algo como sociedad, como humanidad. Siento que es eso, destacarlo. Muchas veces las personas son destacadas primeramente porque hicieron, no sé, son ingenieros en tal o tienen ciertas carreras, pero estas carreras como filosofía o ciencias de las humanidades siempre son como un complemento, y creo que vendría muy a cabo o sería ideal que estas ciencias, en vez de llamarse un complemento, sean las primeras, las que indiquen el camino. O sea, una persona puede tener miles de estudios, pero realmente una ciencia social, una ciencia de las humanidades, es algo de visión, de valores, de crecimiento espiritual. Entonces yo creo que ese es, como lo decía Platón, el norte para poder visibilizar todo lo que viene después de que el ser humano está bien o después de que el ser humano se entendió. Y bueno, como te comentaba, quizás hay muchas herramientas para poder comunicar esto hoy en día, pero estas ciencias humanas pocas veces son mencionadas. Entonces yo creo que eso hace que además le resten importancia, porque si una persona es presidente, por ejemplo, es ingeniero, no sé, comercial, ingeniero en sistema, economista, de último siempre va a quedar si hizo algún estudio humanístico, y eso es lo que realmente puede ayudarnos a visibilizar y a que las personas confíen, porque escuchan, porque creen. Obviamente esto seguramente va a demandar una buena gestión de parte de la persona que lo hace, que tiene ese grado. Pero sin duda alguna hay que empezar a mencionarlo y hay que empezar a destacar eso. Perfecto, muchas gracias. Era igual la misma pregunta, ¿cómo podríamos, bueno, tú tienes un canal de YouTube, Filosofía desde cero, que tratas un poquito de dar ese conocimiento literalmente desde cero de la filosofía? ¿Cómo crees que podríamos hacer más relevantes, cómo podremos vender mejor la filosofía de las ciencias sociales para atraer y para que ocupen el lugar que tiene que tendría que tener? Gracias, Miguel. Yo quisiera hacer como una observación, o más bien eh, quisiera hacer énfasis en una acción muy concreta que podemos llevar a cabo más que nunca en toda la historia de la humanidad ahora, y es el salir de la academia. ¿A qué me refiero con esto? No a que renunciemos a nuestros estudios universitarios, sino que, por ejemplo, en la escolástica existía este problema de que el conocimiento, la totalidad del conocimiento se limitaba a la escuela, a disputas escolásticas en donde se debatían acerca de conceptos sumamente abstractos que te daban la posibilidad de tener un lenguaje sumamente abstracto también y parecer sabio, ¿no? Y es una de las cosas eh, que Descartes criticó en su tiempo, que fue la poca claridad que tenían las ideas de los escolásticos, y él prefirió buscar la verdad en otro ámbito que no fuera la escuela. ¿Cuál es la posibilidad, perdón, cuál era la imposibilidad de poder hacer que los estudios salieran de la escuela en tiempos de Descartes? Pues principalmente que había una división entre los doctos y los no doctos, ¿no? Los que se la pasaban ejerciendo su vida cotidiana como cualquier persona, y los que sí estaban en estas escuelas estudiando las obras de los antiguos. Que sí tenemos, a diferencia de Descartes y de todas las generaciones anteriores, una enorme capacidad y posibilidad de difundir todo el conocimiento de las ciencias sociales, cosa que se hace en otras ciencias ya. Se dedican desde hace muchos años muchos estudios y muchos artículos para hacer revistas de difusión científica, pero normalmente entendido por difusión científica, mayoritariamente las ciencias exactas o las ciencias experimentales. Pero ahora que mencionas esto de
de lo de YouTube, que aparte de que tengo el canal y estamos haciendo esto también para otro canal y para tratar de llegar a más gente. Tenemos Internet, que ha sido una de las cosas más revolucionarias en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ya podemos tener contacto con cualquier clase de persona, esté en la universidad o esté en Ameca, ¿no? Bueno, Ameca es una ciudad, digo, un pueblo de Guadalajara, digo, de Jalisco. Es decir, existe ya la posibilidad de acercar a la gente a las ciencias sociales, así como ya se ha hecho con otras ciencias. Se puede incluso traducir a un lenguaje claro cualquier concepto de cualquier ciencia con la paciencia necesaria para decirle a la gente por qué deberían de interesarles las ciencias sociales. Entonces, concluyo diciendo que para mí la enorme posibilidad que tenemos hoy y que nunca se había tenido es la difusión tan grande que podemos hacer de por qué debería de importarle a la gente las ciencias sociales y cómo puede ser útil en su vida, no únicamente para entender la realidad, sino para actuar, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Gera. Eric, imagina que te remontas en los años y tienes a ese amigo tuyo que te confronta con la experiencia que comentaste. ¿Cómo puedes hacer relevante? ¿Cómo podrías realmente poner al tú por tú, a las ciencias sociales, a la filosofía, a la antropología y demostrar que son importantes? ¿Cómo vender mejor? Sí, bueno, las ciencias sociales, de una forma, venderlas, bueno, no, como bien lo mencionaba Gerardo, no es un producto, ¿no? No te voy a decir, no les diré, aquí está su shampoo, ¿no? De ciencias sociales. Evidentemente, sí acercarlos, sabiendo que no están peleados del todo, ¿no? Nosotros conocemos la avena Quaker, por ejemplo, y esa personita que sale en la avena Quaker, este hombre, que se llamaba William Penn. En el siglo XVII-XVIII, William Penn era filósofo y además era empresario de bienes y raíces, ¿no? Y por eso se fue a Estados Unidos con su avena, ¿no? En los bosques de Penn, por eso se le llama Pensilvania, ¿no? Entonces, de alguna manera, no están peleados, pero lo que pasa es que en esta sociedad capitalista, racionalista, individual, pues ha dado valor más a este producto económico como en las ingenierías y demás. Sin embargo, bien lo menciona mi compañero Gerardo, ¿no? Que de alguna manera salirnos un poco de este academicismo que trae las ciencias sociales, ¿no? Recordemos a Lucio Anneo Séneca. Séneca se iba como ermitaño, como asceta, se iba a las montañas a pensar que era la felicidad, que era la razón, que era la vida, ¿no? Él tiene un libro, un textito que se llama Sobre la brevedad de la vida, en donde él, a pesar de reflexionar y todo, bajaba y decía, bueno, todavía no sé ni qué es, ¿no? Sin embargo, el hecho de llevar gente de esta experiencia, eso es lo que ha matado o está matando a las ciencias sociales, estas experiencias que bien mencionó Oscar, ¿no? Esta crítica y estas experiencias que parece que se están alejando, ya todo es académico, ¿no? Mira, aquí te va el plan de estudios, léete historia, léete antropología, luego módulo 2, vas a ver esto, módulo 3, ¿no? Entonces todo es como rápido, ok, mi título, gracias, ya soy historiador, ¿qué más sigue? ¿No? Entonces, y además, no culpo ello. Vivimos en esta sociedad, como bien lo mencionó el profesor Oscar, ¿no? Rápido, como la fast food, ¿no? Como Bauman, todo líquido, rápido, a ver qué más, qué más. De alguna manera es como poner esta pausa en la vida y decir, es que las ciencias sociales y las otras ciencias deben ir de alguna manera caminando juntas. Se está dando prioridad, sí, a las ingenierías y además lo vemos, ¿no? En las noticias, Tech Milenio, estudia una ingeniería en 3 años, 2 años, es más, 1 año ya y te regalamos el título, pero hazlo, ¿no? Y vete a construir cosas y a ganar money. Sin embargo, en las ciencias sociales no está pasando ello.
Pero lo que tenemos nosotros que hacer, como bien mencionó, mis compañeros lo han mencionado, es estas experiencias, sacarlas un poco fuera de la academia y acercar a la comunidad y decir a la MUNIS, ¿no? De que lo que ahora tenemos o lo que estamos teniendo y que lo que vayamos a tener es justamente gracias al aporte de cada uno de nosotros, ¿no? Porque también, como bien mencionaba Gerardo, el hombre, el ser humano es cambiante, no es como vamos a estudiar esta molécula y va a ser toda la vida, ¿eh? Y vas a hacer una maestría sobre esta molécula y te vas a graduar sobre esta molécula, ¿no? Es como este meme que dice, ¿no? Aprendió a decir, no hay hechos sin interpretaciones y ya se licenció en historia, no, sino que el hombre va cambiando, ¿no? Si imaginemos, nosotros somos un enigma y este enigma todavía no lo resolvemos. Tan es así que hay un pensador que se llama Heidegger. Y Heidegger dice, sí, todo tecnología, todo está bien, pero llega un momento en tu vida que sabes que te vas a morir. Llega un momento en tu vida que, chin, híjole, tengo todo el dinero, no soy feliz, ¿qué me está pasando? Soy ingeniero, pero a mí me hubiera gustado leer, pero la presión familiar y todo, bueno, ahora ya hice 40 edificios, tengo todo lo que quiero y sin embargo quiero agarrar un libro, que es filosofía. No nos vayamos muy lejos. Aquí en nuestra propio academia, donde estamos aquí en Filosofía en la Red, hay otras personas que no son filósofos, que son ingenieros y se han acercado aquí justamente por ello, porque se ha encontrado justo esta experiencia, pues estoy yo con la proximidad con el otro, no soy un robot a ver el otro, sí te veo como signo de peso, sí, adelante, y sí está bien, pero llega un momento en que dice, chin, ya, ¿y ahora qué soy yo? ¿Qué hago aquí? Ya hice, pero ¿y qué tal si mi vida, como la obra de Vladimir Ilich Lenin, ¿no? Sobre la muerte de Lenin, ¿qué tal si mi vida fue un error, ¿no? Entonces, chin, entonces empieza la incertidumbre, la crisis, y a partir de ahí resurgen nuevas cosas, nuevos proyectos, ¿no? Entonces, pareciera que hay, como bien lo mencionan mis compañeros, mi compañera, pausar un momento y decir, bueno, ¿en qué punto de la vida podemos seguir continuando y llevando las experiencias sociales, lo que soy, sin este separamiento que muchas veces se intenta hacer en los spots, en los libros, en los comerciales, nosotros vemos, ¿no? El bombardeo en Facebook, ¿no? Estudia ya tu carrera sobre ingeniería un año y medio y te titulas y sales con un máster además, ¿no? Porque es lo que vendes, lo que necesitamos, lo que hacen creer que necesitamos. Sin embargo, sí, y hay quien lo hace, adelante, no hay problema. Y llega un momento en la vida en que uno dice, bueno, quiero ser algo más, ¿no? Algo que también encamine a la experiencia y al encuentro, como bien lo mencionaban mis compañeros y mi compañera, de mí mismo, ¿no? Del hombre. Perfecto, Eric. Muchísimas gracias. Oscar, tú, ¿cómo, cómo ofreces, cómo convences a tus alumnos de estudiar filosofía? ¿Cómo los seduces a estas artes oscuras? Bueno, después de todo lo que han dicho, que es, no puedo estar en contra, sino que simplemente recojo y lanzo hacia adelante. Y me quedo muy buena reflexión que hace Eric. De hecho, ahora mismo estoy trabajando una ponencia sobre el tema de la vulnerabilidad desde el punto de vista filosófico. Es interesantísimo cómo la misma condición humana, en términos incluso ontológicos, nos convierte en un ser vulnerable, más que nada, entre otras cosas, porque estamos llamados justamente a la muerte y esa es la mayor vulnerabilidad. Dicho eso, que no tiene nada que ver con la pregunta, porque voy a remitirme a la pregunta, el cómo hacerlas relevantes. Pues el cómo hacerlas relevantes es moverme un poco entre el que las ciencias sociales tengan ese papel entre Platón y Sócrates, que las ciencias sociales siga teniendo un académico y un filósofo, un pensador que esté en la calle. Yo creo que esto es lo que le hace falta lo que le hace falta a la filosofía, perdón, lo que le hace falta a las ciencias sociales, y es que haya también un Sócrates que esté en la calle y que de alguna manera, en términos como teatrales, el aula, que es el lugar en el que yo me muevo, rompa la cuarta pared. Es decir, que lo que sucede en el aula, que lo que sucede en la parte académica, rompa la cuarta pared y salga del espacio sin complejo. Claro, pues yo también pongo a pensar, y es que la pregunta de cómo vender las ciencias sociales es bastante engañosa, porque en cierta manera también estamos yendo en contra de todo lo que estamos pensando, o todo lo que hemos al menos debatido aquí. Pero claro, yo también me pongo a pensar,
A ver, uno que hace de coach, que ha hecho un curso de 4 días y que es una persona que simplemente tiene labia y que hace cursos sobre esto, claro, yo la pregunta que me hago es, ese Sócrates que, esa parte socrática de poder sacar las ciencias sociales a la calle, ¿por qué tenemos complejo? Claro, ¿por qué tenemos complejo de hacer podcast, clases online, de ser youtuber, de este mismo espacio que estamos creando nosotros de filosofía en la red, de poder dar mucha más fuerza, de poder integrar redes? Claro, porque al final esto también cuando salimos a la calle se convierten en pequeñas parcelas en las que cada uno quiere sacar también su beneficio. Entiendo que cada uno quiere sacar su propio beneficio, pero yo creo que una de las cosas que debemos de romper es si esa parte socrática de salir a la calle rompiéramos nuestros propios complejos, el primero yo, que está aquí pensando con vosotros, si rompiéramos este complejo e hiciéramos más filosofía en la calle, yo creo que otro calle nos cantaría. Claro, a eso habría que ver qué tenemos que hacer y claro, un problema, si tenemos que vendernos y tenemos que hacerlo en ese mensaje masificado, inmediato y concreto, claro, la pregunta que yo me haría es, en ese complejo oprobio del que yo también me pertenezco, interiorizo, yo también me pregunto, joder, ¿cuántas expectativas tendré que bajar? O sea, ¿qué tipo de lenguaje tendré que hacer para acabar siendo impreciso en esa inmediatez? Claro, todo una cosa por la otra. Pero yo creo que debemos de, volviendo a la pregunta inicial y quedándome con ella, cómo hacerla relevante, es romper los complejos y convertirnos en ese Sócrates que sale a la calle. Porque el platónico académico, al menos en las ciencias sociales, seguirá existiendo. Wow, me encanta. Sí, hay que romper paradigmas, hay que abrirnos a nuevos, reinventarnos, ¿no? El ser humano se reinventa día con día y ¿por qué no también en las ciencias sociales se pueden reinventar? Para cerrar ya en un último bloque, entre todos nosotros, los que participamos en el debate y los que no, hicimos como una lluvia de ideas tratando de encontrar en qué áreas podrían ser relevantes o pueden ser relevantes las ciencias sociales. Hemos cogido 4 y bueno, cada uno de los diferentes panelistas nos va a exponer, les voy a preguntar yo más bien un área específica y ellos nos van a exponer por qué son importantes las ciencias sociales en esa área, qué puede aportar las ciencias sociales en dicha área y cómo se puede implementar las ciencias sociales también en ese aspecto. Y para empezar, quiero comenzar con Eric sobre la antropología filosófica. ¿Por qué es importante las ciencias sociales en esa vertiente? ¿Qué puede aportar? ¿Y cómo puedes implementar las ciencias sociales? Sí, bueno, gracias, Miguel. Antes que responda, pues agradezco mucho a mis compañeros, a mi compañera, justo por estas reflexiones, que es enriquecedor. Siempre uno se lleva de estos encuentros algo, ¿no? Se lleva esta experiencia, se lleva este conocimiento entre todos, ¿no? Y también te agradezco, Miguel, por el espacio, ¿no? Y justo, bueno, para finalizar, bien lo han dicho mis compañeros y mi compañera, el ser humano, ¿sí? No es un proyecto acabado. Y siempre, constantemente, como en el amor, nos estamos reinventando. Entonces, en la antropología filosófica, ¿no? El rescatar justamente esta parte social y las cuestiones de las ciencias sociales es justamente implementar desde la concepción del hombre, sin olvidar los aspectos más fundamentales de la cultura, de lo social, del entorno, ¿no? Pero priorizado y puntualizado en la parte del hombre y su relación con el cosmos, de quién es, ¿no? De hacia dónde va. Nosotros tengamos cultura, tengamos lo social, hagamos sociedades, hagamos política, ¿no? Pero si no hay ese encuentro hacia dónde vamos, pareciera que todo lo estamos haciendo y en algún momento, si alguien lo toca, ¡pum!, cae todo, ¿no? Y lo estamos viendo luego en sociedades, en procesos políticos que caen, que terminan, ¿no? Y tan es así que a veces se reinventan o construimos incluso figuras para culpar, figuras para engrandecer, hay que rendirle culto tal, o a este hay que acabar, o con este hay que terminar, estos son los enemigos de la patria, estos no son los enemigos de la patria. Entonces, en la antropología filosófica y respecto a
las cuestiones de las ciencias sociales es rescatar experiencia individual, ¿no? El hombre, su relación con el cosmos y comprensión heurística, ¿no? A veces se quiere dejar a un lado de la cuestión teológica, ¿no? Dicen, no, Dios, eso no, no. Es que la comprensión incluso con el ser individual, con el ser, con un en sí, para un en sí, con esta absolutez, justamente nos da esta comprensión, ¿no? Decía Nietzsche, el hombre es una flecha lanzada al infinito, ¿no? Es como esta búsqueda, ¡pum!, ¿no? Y en ese encuentro empiezan a florecer también las ciencias sociales y la comprensión. Entonces, de alguna manera, es justamente este encuentro, y este encuentro que además no sea una línea, sino que sea una comprensión circular. Entonces agradezco mucho de nueva cuenta a mi compañera, a mis compañeros y por supuesto a ti, Miguel. Gracias. Muchas gracias, Eric. Ahora, Euge, dentro del contexto de la pandemia, ¿por qué son importantes? ¿Qué nos pueden aportar? ¿Cómo las podemos implementar las ciencias sociales? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que así como nuestros filósofos clásicos, los padres y los que empezaron con este camino tan bonito, ellos tenían quizás condiciones muy distintas a las que hoy nosotros tenemos. Horarios, quizás una disposición económica que facilitaba adentrarse en sus pensamientos y quizás disfrutar de este tiempo para ellos y para descubrirse en sí mismos. Entonces me pasa algo mucho con la pandemia, que es que creo que no estábamos acostumbrados a tener tanto tiempo. Eh, Muchas personas incluso parece que le tienen miedo a tener tanto tiempo y a encontrarse consigo mismos, porque parece que no se hallan. Entonces, creo que este momento que nunca lo habíamos tenido, nunca habíamos pasado por una pandemia ni en condiciones como las que estamos pasando ahora, nos están sujetando y nos están obligando a encontrarnos con nosotros mismos, a replantearnos, a lidiar con nosotros, con nuestros pensamientos, y creo que es un momento clave para justamente aprovechar esto y destacar o pensar en qué queremos, en quiénes somos, a dónde vamos, analizar quizás un poco más esto que justamente la rutina del día a día no nos los permite por el tiempo, los quehaceres, las obligaciones. Entonces, yo creo que esta pandemia nos ha traído quizás muchas cosas malas, pero también mucho tiempo para pensar y para estar con nosotros y poder fomentar eso que justamente las ciencias sociales quieren rescatar día a día. Perfecto, Euge, muchas gracias. Oscar, igual, la misma pregunta aplicada a tu ámbito, a la educación. ¿Por qué es Bueno. importante las ciencias sociales por qué son importantes en la educación? ¿Qué nos pueden aportar? ¿Y cómo las podemos implementar? Bien, desde mi aportación, que es el lugar en el que me encuentro, que probablemente haya muchos aspectos que se puedan quedar en el tintero, pero yo apuntaría a cinco cosas de las que mi experiencia como profesor generan las ciencias sociales, en este caso como profesor de filosofía, y es, en primer lugar, la utilidad para la vida. Es decir, las ciencias sociales para los chicos me doy cuenta de que tiene una interesantísima visión para la utilidad a la vida, no en el sentido de utilidad para dar respuestas fáciles tipo coach, sino me refiero para poder entender que la misma filosofía tiene grandes relevancias para las preguntas fundamentales de la misma vida. Segundo, la filosofía, basándome en lo que dije respecto a Habermas, lo que tiene que crear es un espíritu crítico, es decir, es reventar, y perdonad la expresión, reventar a los chicos a que puedan darse cuenta de que la neutralidad no es una posición democrática, sino que la neutralidad es una posición totalitarista. Entonces, generar personas con espíritu crítico es una de las grandes tareas. Cuidado que estoy hablando de principios, de titulares, pero habrá que después ver la parte más técnica. Luego, una cuestión que a mí siempre me ha gustado como expresión, la filosofía da alivio por medio del concepto a comprender las realidades de la vida. Cuando estando en clase los chicos te dicen, oh, profe, es que hay muchas palabras que aprender y tal, y cuando ellos intentan explicar un concepto filosófico y no tienen palabras, ahí les digo, ves,
¿Para lo que sirve la filosofía? Para aliviar justamente esa tensión que el concepto puede llevar. De ahí que el filósofo no solo es aquel que estudia filosofía, sino también es el poeta o el que escribe, ¿no? Luego, el cuarto, y son 5, termino ya. El cuarto, la filosofía es también un espacio para el diálogo. Eso sin lugar a dudas, la filosofía nació en Grecia como un espacio abierto en el ágora para dialogar, para discutir, para hablar, y obviamente en un espacio democrático la filosofía tiene una grandísima tarea y ahí aporta muchísimo. Y esto, la quinta y última, que está relacionada con la cuarta, obviamente nos prepara para la poli. Nos prepara para vivir en un espacio democrático, para vivir en el espacio político, para vivir como un empresario, para vivir como un padre, para vivir como un futuro miembro de una sociedad. Justamente ello para 3 principios que parecen como muy obvios, pero que yo creo que, al menos aquí en España, poco a poco se va perdiendo, y es el respeto, la empatía y la solidaridad. 3 principios, 3 valores que yo creo que están ahí. Si yo tuviera que resumirlo todo, lo resumiría en esto: utilidad para la vida, crítica, alivio, diálogo y preparación para la poli. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. Gera, tú comentaste al principio la política, que era algo muy medular para ti. Entonces, ¿por qué es importante en la política? ¿Qué puede aportar a la política? ¿Y cómo se debe de implementar? ¿O cuál sería la implementación ideal, utópica de las ciencias sociales en la política? Gracias, Miguel. Yo creo que primero sería necesario hacer una aclaración conceptual. Política viene del concepto griego polis, y la ciencia política podríamos traducirlo como la ciencia de todo lo que respecta a la polis. La polis era la denominación para la ciudad o estado eh, de los griegos. Entonces, la ciencia política estudia todo aquello que compete a la polis, y que compete a la polis, todo lo que nos compete a nosotros, porque nosotros conformamos la polis, los estados, las ciudades, las naciones y las discusiones internacionales. Uno de los logros no planeados de la pandemia y del confinamiento fue el siguiente. Tuvimos que, por un lado, encerrarnos en nuestras casas, y por otro lado, estar al pendiente de la información que nos llegaban de las autoridades y de las redes sociales. Esto que tuvo como consecuencia y como avance no planeado, que nos dimos cuenta de lo mucho que dependemos de la política. Y no solamente de la política, sino de los acuerdos históricos que se llevaron a cabo en la política, de las circunstancias económicas de cada uno de los países, de nuestra situación geográfica. Es decir, si estás en Latinoamérica, probablemente te llegue después la vacuna, que si estás en un país europeo o en Estados Unidos o en Israel o en Chile, bueno, Chile siendo de Latinoamérica. Si vives en África, bueno, pues ya ni qué decir, ¿no? Es decir, nos hizo darnos cuenta de lo mucho que dependemos de las decisiones que toman aquellos a los que llamamos políticos, que no son precisamente políticos, sino lo que Kant llamaría en su obra sobre la paz perpetua, los políticos moralistas, que es aquel que utiliza la política no para hacer política, sino para beneficiar sus intereses propios. Y nos hemos dado cuenta, por otra parte, de lo mucho que hemos descuidado la política, y que todos somos políticos por pertenecer a la polis. Entonces, creo que queda como un enorme compromiso simplemente darnos cuenta de lo que nos hizo darnos cuenta también las redes sociales y la pandemia y el encierro, que es desde ahora y desde, más bien, si nos damos cuenta desde ahora y en un futuro, debemos de seguirnos dando cuenta, debemos de tener presente siempre que somos políticos y dependemos de la política, y dependemos de las decisiones que tomen los políticos en sus interacciones internacionales para obtener la vacuna,
y dependemos de la implementación de vacunación que lleve a cabo cada país, cada estado, los problemas de corrupción que también repercuten en el hecho de que podamos salir ya a la calle. Dependemos enormemente de la política, y la cuarentena, la pandemia y las redes sociales y la enorme difusión de información nos hizo darnos cuenta hasta ahora de lo mucho que dependemos de la política, de los médicos sí, de los bomberos también, de los ingenieros también, de los arquitectos también, pero todo ello se subsume a decisiones políticas, y nos hemos desentendido de ello durante décadas, y pues nos queda también como tarea no hacerlo en un futuro, ¿no? Perfecto, Jera, muchísimas gracias. Y bueno, a forma de conclusión, ya para cerrar esta participación. Bueno, antes, Auge, ¿qué quieres aportar? Era un aplauso. Ok. Y sí, Perdón. Gracias. bueno, ya para cerrar, les voy a pedir un favorzote. La primera, bueno, cerrar a forma de conclusión, dar alguna conclusión general. Y imagínense que están frente a su móvil, tienen que aventar un tuitazo, y en ese tuit tienen que decir en 140 caracteres cuál es el reto de las ciencias sociales. Para ello, bueno, primero, Euge. ¿Cuál es el reto de las ciencias sociales? Yo diría que entre toda la masa de ideas que vimos hoy, porque fue muchísimo, súper importante, diría que lo más importante de todo, sin duda alguna, es rescatar el pensamiento crítico y lograr dentro de ese pensamiento crítico la tolerancia y empatizar con el que tenemos al lado. Gracias, Euge, y muchas gracias por participar el día de hoy. A ti, Miguel, gracias por organizar esto, por llevarlo a cabo, y a todos los compañeros que están allí compartiendo sus ideas y escuchando el de los otros. De verdad es muy buen espacio para este domingo. Oscar, igual, en un tuitazo, 140 caracteres, ¿cuál es el reto de las ciencias sociales? Bueno, en un tuit va a ser imposible. Yo diría, volviendo a lo que dice Eugenia, efectivamente, que ha sido como una de las palabras conductoras, crítica, que no se pierda la crítica o la falta de empatización o la ruptura de lo neutral, reinvención, ruptura con los complejos. Incluso diría que no ha quedado muy claro en esta discusión, pero daría incluso para otra, y es una precisión o un análisis más interesante de la cuestión epistemológica de cada una de las ciencias sociales, qué es y qué significa, reunificación o al menos aproximación de todas, no como enemigas, sino como aliadas desde un punto de vista multidisciplinar, y un posicionamiento de reivindicación en la educación, en la política en términos de lo que hablaba el compañero Gerardo, y en las redes sociales. Mil gracias. Perfecto, Oscar. Fue un hilo, pero perfecto. Muchísimas gracias, Oscar, por tu aporte y por tu participación el día de hoy. Era igual, en 140 caracteres, ¿cuál es el reto de las ciencias sociales? En 140 caracteres, pues yo diría que darse a conocer y salir de la academia sería para mí el reto, porque si por algo hemos observado en este debate que las ciencias sociales se han estigmatizado, se han rechazado y se han criticado, es quizás también por la lejanía que hay con las personas, por la falta de conceptos claros y de discursos hacia las personas. Entonces yo creo que el reto es salir de la academia, y qué mejor que mediante las redes sociales, mediante contenido audiovisual, mediante este tipo de debates y de espacios no tan importantes en redes sociales. Muchísimas gracias, Gera, y muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. No, gracias a ti y a todos. Y Eric, tú concluyes la ronda. Igual, 140 caracteres. ¿Cuál es el reto de las ciencias sociales? Bueno, yo pondría aquí, como lo señalé, las ciencias sociales, bueno, el reto es conllevar a la necesidad de renovar instrumentos teóricos y responder a las exigencias que, como lo vimos hoy, de una sociedad compleja, cambiante, ¿no? Rescatando las experiencias de vida, porque ya lo dijo Aristóteles, vida es movimiento. Pues.
Perfecto, Eric. Muchísimas gracias también por tu participación el día de hoy. Y bueno, con esto damos por concluido nuestro debate, nuestro tercer debate. Acompáñenos el siguiente mes en el mismo canal y a la misma hora.